Pasada estuvimos hablando siempre de este rey Josías, ¿verdad? A los 8 años de edad comenzó a reinar y dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el capítulo 22, que este rey anduvo en los caminos rectos, ¿verdad? De Jehová. Y vemos ahí que este rey mandó a reparar el templo, ¿verdad? Porque había estado descuidado con todos aquellos reyes que habían pasado anteriormente y que no tenían temor de Jehová. Y entonces él empezó a reparar las grietas del templo y uno de sus, ¿verdad? Sacerdotes, ¿verdad? En su mano derecha se encontró con un rollo, ¿verdad? Que contenía parte del libro de la ley, ¿verdad? Que era el libro de la ley. Entonces se quedaron asombrados porque se habían encontrado con algo que desconocían, muchos desconocían de esa ley. Cuando el rey le leyeron el libro, el rey quedó aterrorizado porque dijo: ahora conocemos que no hemos agradado a Dios, que no hemos andado en sus caminos. Y se rasgó sus vestiduras en señal de dolor y de arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces el rey fue a buscar a una profetisa, fue a consultar, y esta profetisa, ¿verdad?, le dijo que todo lo que estaba escrito ahí se iba a cumplir, ya que el pueblo había andado en el camino del pecado, en sus pecados, iban a tener las consecuencias de ese pecado, juicio de parte de Dios. Sin embargo, Dios le dijo a través de esa profetisa: dado que tu corazón se enterneció, dado que escuchaste y leíste y tomaste en serio ese libro de la ley que encontraste, entonces tú no verás todo este juicio, morirás en paz, ¿verdad? Y eso fue lo que vimos cuando este rey, ¿verdad?, recuperó la ley de Dios. Cuando este rey tomó en serio esa ley de Dios, cuando otros reyes se habían apartado de Dios y habían ignorado completamente a Dios. Hoy, en el capítulo 23, nos encontramos, como acabamos de leer, que el rey se comprometió, él y por supuesto se comprometió todo el pueblo a obedecer la ley de Dios. Y vemos ahí, en esa lectura que hicimos, ¿verdad?, en los capítulos finales, cómo este pueblo estaba corrompido, ¿no?, al dejar la ley de Dios. Cuántos ídolos, cuánta idolatría y cuánto pecado trae lo que es no obedecer y no tomar en cuenta la palabra de Dios. Y vemos ahí en el versículo 1 de segundo libro de Reyes, que entonces, ¿verdad?, después de todo esto, entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus estatutos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritos en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Vemos entonces que ahora el rey motiva al pueblo para obedecer la palabra de Dios. Él leyó la palabra de Dios y le causó un impacto
en su vida, en su corazón. Y él dijo, no quiero quedarme yo solo con esto, sino que el pueblo tiene que saber y tiene que conocer la palabra de Dios, y más aún en la situación en que se encontraba el pueblo, que necesitaba un arrepentimiento. Y el pueblo, el rey, lo que hizo fue primero la leyó él mismo, ¿verdad? Como ya lo comentamos y lo vimos en el capítulo 22, él mismo. Y hoy de nuevo viene en los versículos que acabamos de leer, que él la leyó enfrente de todos, se paró, dice, en la columna, en una de las columnas principales, como señal de pacto de algo importante que iba a decir, y leyó él mismo. Pero también Josías motivó al pueblo a obedecer la palabra de Dios viviéndola él mismo. Porque no solamente la sintió, no solamente él la conoció al leerla, sino que dijo, tenemos que hacer algo con esto que nos hemos encontrado con la palabra de Dios. Y vino él y vemos que fue un rey influyente al pueblo. Dice ahí en el versículo 1 que los reunió, dice, a todos. Y si nosotros podemos ver, dice que los reunió, ¿verdad?, con el propósito de comprometerse él y el pueblo delante de Dios. Dice que él mandó a reunir con él a los ancianos, ¿verdad?, a los ancianos de Judá y de Jerusalén. Estaba hablando de líderes de casas y de tribus. Estaba hablando, convocó ahí a personas que influenciaban en sus hogares, en sus familias, en un grupo reducido, podemos decir, de personas, ¿verdad? Es los primeros que menciona ahí. Los primeros ahí, porque ese núcleo es muy importante, el núcleo de la familia. Cuando la familia busca la palabra de Dios, se reúne para leer la palabra de Dios, se reúne para poner atención a la ley de Dios. Y hoy, como está hoy en día nuestra sociedad carece precisamente porque la familia está prácticamente debilitada, porque la familia no toma o no están tomando en cuenta la palabra de Dios. Y vemos ahora con tantas situaciones que han salido, quizás hoy no hay ídolos, ¿verdad?, tallados, quizás no hay imágenes hoy en día, pero cuánta doctrina, ideologías que se tienen que frenar primero en la familia. En la familia. Y por eso el rey Josías ve la importancia de llamar a estos ancianos líderes de casas y de tribus. Y también dice que llamó a todos los varones y a todos los moradores, no faltó ni siquiera uno. Los llamó a todos. ¿Por qué? Porque eso que iban a hacer es importante. Escuchar y estar atentos a la ley de Dios. Convocó, dice en el versículo 1, en el versículo 2, a los sacerdotes, leímos ahí, y a los profetas. Sacerdotes y profetas. Sacerdotes y profetas que habían dejado pasar ahí eso por alto. Eran el sacerdote, no, ustedes saben, el intercedor del pueblo delante de Dios. El profeta, alguien que hablaba el mensaje de Dios al pueblo. Y parece que se había olvidado completamente cada uno de sus responsabilidades que habían tenido delante de Dios. Y parece que era un caos, vemos ahí en esos versículos finales, un caos. Pero comenzó precisamente por eso. Convocó también, dice en el versículo 2, convocó a chicos y a grandes. Convocó desde el más pequeño hasta el más grande, porque el rey sabía que no podía quedar nadie por fuera. Y una de las cosas, ¿verdad?, que como iglesia
debemos hacer es que desde el más pequeño hasta el más grande tiene que tener un espacio dentro del servicio de Dios, dentro de la influencia del ministerio y del servicio de la iglesia. Y a veces alguien puede haber dicho, no, pero están muy niños, están muy pequeños, rey, no los llame, están muy chiquitos. Y resulta que los niños a veces más chiquitos, a veces son los que más absorben, más aprenden. Y es por eso, hermanos, con tantas situaciones, a veces en la escuela, en la comunidad, con amigos, con la tecnología, con el televisor, verá que estas cuestiones son una ventana para el mundo, para tantos niños que no están preparados, incluso a veces uno de adultos, hermanos, uno se puede ir ahí en la balacera, como se dice, si uno no está preparado con la tecnología para saber dónde va a ingresar, qué es lo que va a ver, incluso cómo controlar su tiempo en redes sociales. Entonces el rey, desde el más chiquito hasta el más grande, hasta el más anciano, convocó a que escucharan la ley de Dios. Debemos darnos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios es para todos. Es para todos. Por ejemplo, Disney. ¿Cuál es el mercado de Disney? Los niños pequeños. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo trabajan para moldearle la mente, ¿no? Con los temas de ideología, de género y toda esa cuestión? Y a veces la iglesia de Cristo, a veces se olvida de los más chiquitines y dice, todavía está pequeño, hermano. Todavía está pequeño, ¿no? Dice ahí que el rey los convocó a todos para atencionar la ley de Jehová. Convoca al pueblo a obedecer a Dios. Versículo 3, dice el versículo 3, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová. Irían en pos de Jehová. Irían en pos de la santidad. Irían en pos de la verdad. Y ya no más irían en pos de aquellos ídolos que mantenía aquella sociedad hundida en el pecado, hundida en el fracaso, hundida completamente y bajo el juicio y la ira de Dios. Irían en pos de Jehová. Y cada vez que nosotros leemos la Escritura y la palabra de Dios, debe movernos a que nosotros debemos de ir en pos de Jehová, de su palabra, de su verdad, de su Escritura, porque como dice el apóstol Juan, sus mandamientos no son gravosos, sino que los mandamientos de Dios son verdad, son justicia, son bendición para nosotros. Dice que en el versículo 3, además de que irían en pos de Jehová, dice que y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. Lo harían, es decir, obedecerían los mandamientos de Dios en lugar de vivir sus vidas a su manera y en idolatría. ¿Cuántos ídolos? A causa de la desobediencia y a causa de olvidarse de la ley de Dios. Y también dice en el mismo versículo 3 que cumpliría todas las palabras del libro del pacto. La parte final del versículo 3, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritos en aquel libro. Es decir, que obedecerían a Dios, guardarían sus mandamientos. Y no era una obediencia a medias, sino que era una obediencia, como dice en el mismo versículo 3,
con todo el corazón y con toda el alma. Lo harían, él está diciendo algo profundo del ser, no solamente un compromiso externo, sino que algo que iba a afectar todo el ser, porque la palabra de Dios nos mueve a ello, a que nosotros podamos vivir en busca de honrar y agradar a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Convocó al pueblo a obedecer a Dios. Hermanos, y cuando nosotros leemos la Biblia, debemos de leerla de esa manera que nos afecte completamente, decirle al Señor: ayúdame a ser sensible a tu voz, a tu llamado, que tu Espíritu Santo me guíe y revele, ilumine tu palabra en mí. Es maravilloso, ¿no?, cómo este rey buscó el beneficio para este pueblo, dejar todo lo que ellos habían hecho para ahora acercarse a Dios, obedecer a Dios. ¿Y cómo comenzó esto? Leyendo, hermanos. Porque si no leemos, entonces no podemos obedecer. Si no estamos con Dios en su palabra escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis, no, ¿cómo vamos a poder obedecer si no conocemos y sabemos lo que Dios ha establecido en su palabra? Y debemos de darnos cuenta de otra verdad, que cuando nosotros no leemos e ignoramos la palabra de Dios, entonces nuestro corazón también empieza a fabricar otros ídolos. Y ya Dios no es el primer lugar en nuestra vida, sino que viene el mundo y nos absorbe con muchas otras cosas con las cuales nosotros pensamos que está bien, pero al abrir la palabra de Dios nos damos cuenta de que no, de que eso no está bien y que debemos cambiar por la palabra de Dios. Dice los versículos que siguen, que se ve un escenario ahí a la vez triste, pero también se ve un escenario donde Josías, con determinación y con valentía, empieza a derribar aquellos ídolos que estaban en el pueblo de Dios. Aquellos ídolos que por causa de haber ignorado, de haber desobedecido la ley de Dios, entonces empezaron todos estos ídolos, ¿verdad?, a moldear la vida de estas personas. Vemos ahí que Josías hace una reforma como consecuencia de la obediencia de la ley de Jehová. Consecuencias, como consecuencia de obedecer la ley de Jehová. Entonces, aquí es donde debemos de preguntarnos nosotros, ¿qué consecuencias, qué reformas nosotros necesitamos hacer en nuestras vidas a causa de obedecer a Dios, de leer su palabra, de leer su ley, de leer su escritura? Pero si nosotros no leemos, no nos vamos a dar cuenta de las reformas que tenemos que hacer. Jamás. Dice ahí, había ídolos de todo tipo. Había una situación, ¿verdad?, donde se mira tanta suciedad. Dice que sacó en los versículos 4, en el versículo 4 dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. Los quemó completamente, hizo ceniza de ellos,
sacó y quemó del templo de Jehová utensilios hechos para Baal y para Acera. Baal era un dios de los cananeos, que desde el momento que salieron de Egipto recibió el pueblo de Israel estrictamente, decir, cuidadito, se meten ahí con este pueblo, cuidadito, se meten con las prácticas y mucho menos con sus dioses. Dios Baal, el dios de los cananeos, y Acera, la diosa cananea de la fertilidad, estaban en el corazón, estaban en la vida de estas personas. Pero vino Josías, y lo que hizo Josías es sacó y quemó completamente todos estos ídolos. Dice el versículo 5, hermano, qué tremendo esto. Dice el versículo 5, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen el incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todos los ejércitos del cielo. A todos los ejércitos del cielo. Una adoración astral. Había una adoración totalmente increíble lo que acontecía. Adorando a los dioses, adorando a la luna, adorando al sol, adorando tantas cosas, hermanos, que hasta hoy en día se escuchan, pero simplemente es creación de Dios. La adoración es únicamente para Dios. Versículo 10. Asimismo, profanó a Tofer, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o hija por fuego a Moloc. ¿Qué es lo que hacían? Pasaban a sus hijos por fuego en sacrificio. Los entregaban hoy en día. Hoy en día pasa lo mismo. Dios era Moloc, dios de los amonitas. Demandaba sacrificios humanos. Y hoy esta sociedad demanda también. Claro, no es pasarlo por fuego y quemarlo. Ya no es así. Pero cuántos a veces, por desconocimiento de los padres de la Escritura, entregan a sus hijos a una ventana donde muchos son destruidos. Ahora no se adora, ¿verdad?, la luna. Los mayas creo que tenían eso, y tantas otras tribus o civilizaciones. Pero ahora hay otros ídolos. Pero también dice en el versículo 13, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado: a Astoret, ídolo abominable de los sidonios; a Quemón, ídolo abominable de Moab; y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró sus estatuas y derribó la imagen de Acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombre, como símbolo de muerte, de que eso ya no existía. Destrucción de los lugares altos que Salomón había destinado a algunas de sus esposas a que adorasen a los ídolos de sus patrias, ídolos paganos. Ustedes conocen la historia de Salomón, ¿verdad? Se casó Salomón con mujeres que no tenían la misma conocimiento y creencia del único Dios y verdadero. Pero entonces destruyó. Josías hizo la reforma de toda esta suciedad que había en el pueblo y los quitó. La palabra quemó, quemar, aparece 6 veces. Esas palabras. La palabra sacar, sacarse 2 veces. La palabra quitar, quitó, aparece 3 veces. La palabra derribó, derribar, aparece 4 veces. La palabra profanó 3 veces. Las palabras quebraron y destruyó 1 vez cada una. 20 palabras que indican
que la reforma del rey Josías había sido una reforma radical. Y no esperó mucho Josías. No esperó mucho Josías, sino que leyó y se comprometió con el pueblo y obedecieron a Dios y dijeron, vamos a derribar entonces los ídolos. ¿Cuáles son los ídolos, hermanos, que pueden existir en la iglesia de Cristo, en cada cristiano? ¿Cuáles son los ídolos con los cuales usted debe de derribarlos, quemarlos y destruirlos? Primera de Juan 5:21 dice el apóstol Juan, ya no existían ahí cuestiones de imágenes, pero no se refería exactamente a eso él, pero él dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Terminando la carta en Primera de Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. Le está escribiendo a cristianos, le está escribiendo a hijos de Dios. Guárdense de los ídolos. Otra versión, la traducción viviente dice, guardaos de todas aquellas cosas que pueden quitar el lugar que le corresponde a Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque eso es un ídolo. Algo que le quita a Dios el lugar en tu vida. El primer lugar debe ser siempre para Dios. El compromiso del rey llevó a que el pueblo también se comprometiera obedientemente a la ley de Dios. El compromiso comienza con leer la Biblia para luego aplicarla en nuestro diario vivir, en nuestra vida misma. Dejemos que la palabra actúe y trabaje en nuestras vidas. Doblegue y destruya cualquier ídolo que pueda haber en nuestra vida. Deja que tu vida se guíe por lo que Dios dice. Este mundo va en deterioro porque no considera lo que es eterno, sino lo pasajero. Aquello que es inservible. Porque este mundo lo único que te entrega son migajas. Los ídolos de este mundo lo que hacen es deteriorar la vida de las personas. Engañarlos con cosas superficiales. La sabiduría humana es limitada. Pero la sabiduría de Dios es lo contrario, que nos lleva a vivir una vida en paz y en comunión con Dios. ¿Cuál es tu compromiso con Dios? ¿Cuál es tu compromiso con Dios hoy, hermanos? Hermanos, necesitamos comprender o necesitamos comprometernos a buscar la dirección de Dios para obedecerle a Él. Cualquier ídolo que haya en su vida, yo no sé si usted logra identificar algún ídolo en su corazón, necesita ser derribado, necesita ser destruido por la palabra de Dios. Cuando dejamos que la palabra de Dios actúe, entonces esos ídolos ya no toman el lugar que le corresponde a Dios. Y nos damos cuenta que simplemente nosotros tenemos que obedecer a Dios, a su palabra. Un ídolo, como lo he mencionado, no es una imagen, no es algo tallado en yeso, en madera o lo que sea. Es ídolo, pero realmente un ídolo pueden ser tantas cosas. Un bien material, puede ser dinero, puede ser una relación, puede ser incluso su propia familia, puede ser una vida sumergida en religión. Tantas cosas que pueden llegar a ser un ídolo a nuestra vida. Tantas cosas pueden llegar a ser un ídolo y ese ídolo lo único que va a hacer es mantenernos en la superficialidad y en el engaño. Pero Dios quiere que nosotros derribemos cualquier ídolo y que nos sometamos a la palabra de Dios.
Hermanos, leamos la palabra de Dios. Busquemos a Dios. Relacionémonos con el Señor. Leamos la Escritura, ¿verdad? Pero no como una hermana dijo una vez: yo leo la Biblia. Cada vez que yo no tengo sueño, yo leo la Biblia y puedo dormir bien. Eso es preocupante, porque la Biblia debe ser para que nosotros hablemos con Dios, para escuchar a Dios. Abramos la Biblia. Abra su Biblia, hermanos, en su hogar. Si usted vive solo, abra la Biblia ahí usted en su hogar. Si usted tiene su familia ahí, abra la Biblia con su familia. Y eso, sin duda alguna, va a traer un remedio enorme para tantos males que esta sociedad está sufriendo, ¿no? En achaques, tantos achaques, a causa del pecado, que el pecado conduce a la muerte. Comprométase hoy con Dios a leer la palabra de Dios. Pídale un consejo a alguien, algún hermano, ¿verdad? Pídale un consejo, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Verdad? Si usted ha mantenido cerrada la Biblia, ¿por dónde empezamos a leer la Escritura? Pero hablamos la palabra de Dios y dejemos que Dios nos guíe para que Él sea el primer lugar en nuestras vidas y podamos tener una estrecha relación, así como Josías fue movido a través de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú has dejado este maravilloso libro. Señor, vemos cosas tan maravillosas que de repente Josías y el pueblo en aquel entonces no logró alcanzar o comprender a plenitud, Padre. Pero ahora, Señor, que tenemos esta revelación completa desde que vemos que te entregaste, te hiciste hombre y tomaste el lugar que nos correspondía en esa cruz. Lo hiciste por amor, porque éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y tú pagaste el precio que nosotros no podíamos pagar. Señor, empezando por la mayor bendición que es la salvación por medio de la obra que hiciste en la cruz. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida ahora sea una vida comprometida contigo en tu palabra, que podamos vivir y andar en ti, Señor, en tu voluntad, en tu palabra, en tus mandamientos, en tus estatutos, en tus demandas, siendo un seguidor y un discípulo tuyo. Permítenos, Señor, y concédenos, Padre, vivir para ti, honrarte a ti, Padre, en cada paso que demos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que nos comprometamos contigo, Padre. Que nuestro compromiso, Padre, sea un compromiso genuino y sincero con tu palabra. En el nombre de Jesús, oh Dios. Así, hermanos, con sus rostros inclinados, solamente quiero hacer una invitación. Una invitación primero para aquellas personas que hoy nos acompañan, que tenemos el placer de tener aquí a personas que quizás no han recibido a Cristo en su corazón. ¿Hay alguien en este momento que le gustaría recibir a Cristo en su corazón, reconociendo que es pecador,
y que necesita venir a los brazos del Salvador, porque solamente en Él tenemos vida y vida en abundancia. Aquella persona que rechaza el Evangelio, que rechaza a Cristo, es una persona que como consecuencia, dice la palabra de Dios, llegará la muerte eterna, la muerte a su vida. Pero en Cristo tenemos vida en abundancia. ¿Hay alguien en este momento que desea tomar esta decisión por Cristo? ¿Hay alguien en este momento que desea reconciliar con Dios, renovar votos con el Señor y decir: Señor, necesito de nuevo volver a ese primer amor? Necesito renovar votos contigo. Necesito buscar ir en pos de ti, porque me he enfriado y me he alejado de ti, pero ahora quiero vivir para ti. Ahora quiero vivir en obediencia a ti, en cercanía a ti. Hay alguien que desea reconciliarse con el Señor. Hay alguien en este momento que desea tomar esa decisión en su vida. Gracias te damos, oh Dios, porque tú, Padre, tú eres bueno, oh Dios. Tu palabra, Señor, es buena. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Ayuda a nuestro corazón a mantener ese compromiso genuino contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.